Hoy día todo el mundo puede ser periodista, todo el mundo puede hacer su canal. Aquí estamos de vuelta, enemigos íntimos. Marcos y Lady con Alex Power. Hoy día nos vamos de viaje al sur del Perú, ¿no? Primero hacia Paracas, pero al final del viaje nos vamos a encontrar en Arequipa, Siguas, y vamos a probar uno de los mejores vinos que produce el Perú. Nos están esperando, dice. Vale la pena el viaje. También es un viaje al desconocido. Ah, qué lindo te lo he dicho, ¿no? Bueno, vamos de viaje. Vamos de viaje. ¿Cuándo comienzas tú con el periodismo? Yo empecé el periodismo pues, a los 18 años. Hablamos de años 70 y tú fuiste de frente en la empresa de tu papá. Bueno, lo que pasa es que como mi padre pues, fue director y mi abuela la fundadora de Caretas, yo he ido a Caretas desde muy chico, he estado en esa redacción. He conocido a todos los periodistas que se han formado en esa publicación. Fui lo suficientemente copión como para querer ser periodista desde muy temprano. Y de ahí siempre te quedaste en y Caretas. Siempre me quedé, claro. No todo el mundo quiere trabajar con su padre, ¿no? Que además que fue una figura dominante, una figura muy fuerte. No, pero digamos, trabajé con editores, un par de editores bacanes. Hubo gente que, aparte de mi padre, que me fue formando, ¿no? No era que tu compañero dice, ah, no, es el hijo del papá. Puede ser. Puede ser. Claro, no te lo vas a decir, ¿no? ¿Qué hacías tú? ¿Investigabas? Siempre hacía crónicas, hacía reportajes, ¿no? Hacía inactuales, como se dice, cosas que no son propiamente, digamos, de actualidad palpitante, no es política. ¿Dónde estudiaste? En Boston. En Boston. Ok. La Universidad de BU, Boston University. Pero cuando regresé, lo primero que hice fue una historia sobre el río Rímac, que se tituló Si el río Rímac hablara, porque el río Rímac es un hilo de agua. Y milagro, ¿no? Como un riachuelo así puede abastecer a 10 millones de personas. Bueno, el río Rímac en ese entonces, inicio del 86, resulta que está ultra contaminado. Caían los aguas de los pueblos que estaban a su lecho y a su vez, claro, las mineras. Era un río que técnicamente cuando fui a hablar con los ingenieros de la planta de tratamiento de agua de desagüe, escribieron, ¿usted cómo me califica usted el río Rímac? Y me dijo, el río Rímac es un desagüe. Yo creo que ahora está mucho mejor, ¿no? No, sí, ahora está mejor. ¿Y tiene algo que ver con lo que tú has hecho como periodista o eres cronista nomás? Sería muy vanidoso. Fue una buena nota y tenía un buen título. Pero no, tuvo que pasar mucho más tiempo para que, por supuesto, no era el único, sin duda, que pensaba en esos términos. No estaba inventando la pólvora. ¿Cuál fue tu historia más fuerte? Que tú estabas involucrado, ¿no? Que el Perú tuvo una guerra con Ecuador. 95 porque fue antes de las elecciones, ¿no? En el 95, sí. Yo terminé en Ecuador en el 97, justo antes de que se firmara el acuerdo de paz. Entrevisté a Moncayo, que fue el comandante general de las fuerzas ecuatorianas en esa guerra. Lo entrevisté en un estadio donde había una fanfarria militar en medio de cuetazos. Creo que Caretas era una voz que tenía cierta importancia en el Perú, ¿no? Caretas ha sido una publicación extraordinaria, de una calidad extraordinaria. A mí el Perú me ha formado. Yo llegué acá en los años 80, cuando comienza todo lo del terrorismo, ¿no? Y apenas 20 años, era medio hippie y exportaba chompas de alpaca a Europa, ¿no? Yo estoy en medio de esto, de esta guerra que surge con Sendero Luminoso. Para mí, la experiencia crucial fue Uchurajay. Cuando fueron los periodistas, ya había una confusión total. Yo en ese tiempo, yo estaba convencido que lo habían matado los militares, pero me di cuenta lo importante que es el periodismo. Y digo, no puede ser que se mate la verdad. La guerra es terrible, pero lo más terrible es que cuando ya no se sepa lo que pasa, ¿no? La realidad fue diferente. O sea, la Comisión de Vargas Llosa tenía razón. O sea, hay un interesante informe de la Comisión de Verdad, una historia muy trágica, ¿no? Y estos periodistas habían llegado en un grupo de 8, en realidad eran 10 las víctimas, siempre se habla de los 8, pero había el guía y había uno en el pueblo que había dicho, oye, eso no son, no hagan, no los maten.
Y cuando se dan cuenta lo que habían hecho, lo matan a ese también. ¿Y qué es lo que pasó en Uchurajay al final? Sendero se había metido ahí y lo habían expulsado. A través de los profesores se había metido Sendero. Y como muchos pueblos ahí lo habían expulsado a Sendero. Y esto era la noticia que había salido, que los pueblos, las mismas comunidades están enfrentando a Sendero Luminoso. Yo estaba convencido al comienzo que los hinchis o los militares lo habían matado, y después me doy cuenta que la historia es totalmente diferente. Y cuando yo mismo investigué en el lugar, me di cuenta también cómo la gente lo rechazaba, lo odiaban a Sendero Luminoso, porque nadie quiere una guerra civil frente a su casa, ¿no? Y ¿saben lo que fue lo curioso? Que a mí, como blanco con un dejo de la costa, me decían, o tú eres terruco o eres cura. Y más de una vez me he hecho pasar por cura. Luterano. No. Para mí lo muy importante fue, las cosas pueden ser diferentes de lo que uno piensa, y siempre hay que ir en el lugar, hay que ver lo que pasa en el lugar, porque el gran problema del periodista es, tenemos una idea y cuando la realidad no encaja en esta idea, se comienza a cambiar las cosas, ¿no? Hasta que encaje así como quisiéramos que sea, ¿no? Y es un engaño, es un autoengaño, nos engañamos a nosotros, engañamos al público. Y entonces uno piensa, no, pero ya te has acomodado tu reportaje, tu historia, ya está hecho, y te vas en el campo y te encuentras, no es así como yo pensaba. Creo que este es uno de los retos más grandes. Pero hablando del periodismo, yo entré de un tiempo de lujo de periodismo. O sea, en los años 90, que trabajé para la revista Geo, para Stern en Alemania, que tenían tirajes millonarios. He trabajado mucho en América Latina, en todos los países, Colombia, México, Chile. Y siempre me ha gustado ir al centro para estar ahí más cerca de las ciudades, pero ahí están los hoteles baratos, ¿no? Los Sheratons y los de estos están afuera. Y en Stern me decían, oye, Bauer, no tienes que ir en los hoteles baratos, es mala reputación para nuestra revista, que somos grandes, que por favor, que tómate un buen hotel. Dije, no me interesa, dice, yo me voy a este hueco porque quiero estar más cerca. Mi problema era, no que tenía muchos gastos, sino que gastaba muy pocos. Acá en Sudamérica quizás ya mucho más fuerte la televisión, pero en Europa la prensa escrita estaba muy fuerte, ¿no? Y yo creo que hoy día la prensa escrita está hecha trizas, y claro, tiene que ver con los medios, con la nueva competencia, redes sociales, medios electrónicos. Entonces ya no existe este monopolio de la prensa, pero yo creo que también por parte lo hemos merecido. Acá vivía María Reich, que es la gran investigadora alemana de la línea de Nazi. Pero nuestra generación de periodistas siempre lo veía el periodismo como educar al pueblo. No necesariamente, sí. No. Digamos, es verdad que la libertad de prensa está basada también en la libertad de que cada periodista, ser un ciudadano y medio de comunicación, tiene una perspectiva sobre las cosas, ¿no? Claro, tienes una perspectiva y eres la libertad, pero políticamente neutral tampoco, ¿no? Eres un medio derechista, pues, pero la manera de ver las cosas. No, medio izquierdista de otra manera. Lo importante es que los hechos sean los yo digo sinceridad, y si tú eres sincero o no. Claro, la verdad, nadie tiene el monopolio sobre la verdad, pero hay un intento de... Pero hay un intento de ser sincero. Ya se sabe que hay de todo. La libertad de prensa, para que haya un medio áulico que resulte que no sea crítico, bueno, la libertad de prensa es para no censurar a los medios que son evidentemente... Pero eso es básico, bueno, eso es básico. Yo no estoy en favor de la censura, al contrario, he luchado toda mi vida contra la censura. Claro, pero yo digo por la responsabilidad del periodista. Yo digo, nuestra generación hemos tenido una oportunidad fabulosa de hacer un gran periodismo, pero hemos fallado mucho. Está muy politizado. Una cosa es política y otra cosa es partidarismo político, ¿no? Sí, pero ser ideologizado. Mi posición política es bien claro. Yo soy de la derecha, o sea, a la derecha de mí viene la Berma o el abismo, ¿no? Sí, pero hago la diferencia. Ya. Pero yo lo declaro, el público sabe, o sea, es como un acto de sinceridad. Pero yo puedo aceptar que uno puede errar como tú, ¿no? No, además yo respeto, y puede ser que yo estoy errado, yo también. Entonces, esta es una cosa, tu posición política, y tienes que ser bien consciente. Bueno, es una cuestión de conciencia. Entonces tú haces un periodismo político. No, tú tienes una ideología. Yo tengo una... Puedo hacer un periodismo... No, pero yo tengo... Mira, yo desconfío...
No, yo desconfío a todo el mundo, pero el que más desconfío soy yo mismo. Bueno, a ti quizás te desconfío todavía más. Pero la cosa es que saber diferenciar entre mis convicciones políticas, que son libertarias, ¿no? ¿Y tú eres el único periodista que hace eso? ¿Y que hace ese esfuerzo por diferenciar tus convicciones políticas? A veces yo pienso sí. Uno de los pocos, no el único, pero uno de los pocos. Que muchos no lo hacen porque se dejan llevar por la moda. No, si no, no estaría sentado acá. Ay, muy bien. Tú solamente estás equivocado. No. ¿Sabes cuál es tu fallo? Que tú más te orientas en lo que debería ser, no lo que es, ¿no? Yo creo que en el fondo los periodistas somos artesanos de la historia, ¿no? Un trabajo en equipo, ¿no? En el fondo, digamos, una publicación propiamente hablando, que es este esfuerzo conjunto, que es el mío, ¿no? Es mi cultura. ¿No? Yo vengo de la prensa escrita. Y claro, es esta propuesta en la que resulta que tú haces una propuesta que tiene una cantidad de elementos informativos, que pueden ser políticos, que son económicos, que son sociales, que son culturales. Pero mira, el hecho es... Todos se combinan, ¿no? El hecho es que estamos ahora en las líneas de Nazca. Estamos pasando, hablando de periodismo, de los ovnis, creo, solamente llegan de noche. Y en realidad... Y la gran verdad es que aquí somos dos periodistas viejos, Marcos Ileri, yo, Alex Bauer. Toda la vida hemos estado escribiendo para la prensa escrita, ¿no? Y esa prensa está muriendo. Y estamos buscando nuevos caminos y de repente toda la vida nos hemos cerrado. Teníamos que hacer videos como este a la vez de escribir cosas que ya nadie se interesa hoy. Le has extendido la partida de difusión a la prensa escrita cuando estamos pasando sobre la pampa de Nazca. Sí. Resulta que hace 2000 años trazaron las líneas, o sea, este es el inicio del papel. La línea de Nazca podría ser un periódico para el universo, ¿no? Pero por otro lado hay un elemento desconcertante. Inicio del siglo XX ya resulta que la idea de la cantidad de información era tan abrumadora que uno tiende a olvidarse pronto, ¿no? Sí. Bueno, si antes era así, ahora es mucho mayor. Que ahora resulta que todo esto y en 15 minutos pero ahora cambió la historia, ¿no? Sí, pero antes el lujo era de tener información. Yo recuerdo, por ejemplo, mi suegro, que era de una familia muy pobre aquí peruana, él leía el sábado cuando iba a comprar el arroz de la semana, el frejol, no sé qué, entonces él leía los periódicos donde estaba empaquetado, porque para él eso era información valiosa y él tenía la sed de información. Hoy día tenemos un overkill de información, ¿no? El lujo hoy día es que alguien te escoja la información, una persona que tú confías en esta persona, te escoja la información y te la presente. Y eso es lo que yo creo que es la tarea de nosotros, lo que deberíamos hacer, un noticiero que sea relevante. Nosotros tenemos que escoger la relevancia y esto lo especial lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, porque los puntos de vista que de nosotros no podrían ser más diferentes de lo que somos nosotros, ¿no? Eso es algo que al final que el mismo público que juzga, ¿no? Y a mí me gusta la idea de un periodista que resulta que es una especie de canal o puente, ¿no? Que tiende el puente entre la ciudadanía, la audiencia, ¿no? Y gente que realmente sabe sobre una materia, ¿no? Me parece que eso es interesante. Lo que yo pueda opinar sobre cualquier cosa, sobre la línea de Nazca, por ejemplo, bueno, en fin, algo de conocimiento tienes. Y claro, otra cosa es agarrar a quien está estudiando ahorita las líneas. Eso es lo que me encanta del periodismo. Dedicarse al periodismo, tú tienes en realidad una base para hablar con la gente que realmente está metida dentro de su vocación, ¿no? Ese es uno de los elementos que me encanta, conocer a todas estas personas. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros tenemos que ofrecer al público algo que no tienen. Primero, somos dos profesionales con una experiencia sobre la noticia, se puede explotar. O sea, hoy día todo el mundo puede ser periodista, todo el mundo puede hacer su canal, pero nosotros tenemos esta ventaja que tenemos 40 años de experiencia. Nuestra experiencia es que resulta que si vas a abrir la boca va a ser porque tienes data. Pero la data es más importante que la opinión. Lo importante es el argumento. ¿Cuál es el argumento que pro contra? Y después cada uno toma su... Esa data de minería es la que
en efecto nos daría pues un valor agregado. Y lo segundo es lo dialéctico, y yo tengo que corregir. Bueno, nos mandamos ahora en este proyecto, vamos a sacar este noticiero a partir del 4 de julio, vamos a salir semanalmente.